Sergio, a tu disposición estamos. Pues muchas gracias por invitarme. Algunos ya conocéis la historia. Voy a repetir esta una vez más la charla que vamos a hacer sobre un tema que son ríos de tinta, ríos y ríos de tinta y por desgracia ríos y ríos de desinformación, que es el Grial y los templarios, ¿vale? Parece que es un género literario, sea documentales a porrillo, libros a porrillo, contando miles de historias y a cuál más descabellada y contra más descabellada parece que al público le gusta más. Y además, pues nosotros somos 11. Imaginaros un documental de esos, la de personas que lo ven, pues imaginaros la desinformación, eso cómo se multiplica, ¿no? Al respecto y cuántas tonterías se dicen en un documental que lo vienen millones de personas. Entonces, o en una película de Hollywood o llámese el Código Da Vinci, pues eso la gente, quieras que no, eso va dañando el asunto, lo va complicando y hace que la gente las personas crean que saben algo cuando no se les ha enseñado a pensar y este tema pues parece que sea solo eso para vender novelas o para imaginar fantasías, los templarios y el guardianes como guardianes del Santo Grial, ¿no? Y además, lo triste es que para muchas hermandades pues no hay consenso. Hoy en día pues en eso también estamos discutiendo, entonces es un poco, hay que empezar de las fuentes primarias y ir avanzando poquito a poquito para ver qué hay de historia en todo esto y qué hay de mentiras y de confusión. Hoy en día hay más mentiras y más confusión que otra cosa, y sobre todo ya digo, en muchas hermandades. Vamos a ver un poquito con los datos, dónde empieza a unirse el Grial con los templarios. Eso, la verdad es que en los libros que todos más o menos hemos leído, es muy difícil que te lo digan claro. ¿Dónde empieza? ¿Qué hay de historia en todo esto? Bueno, pues esto empieza en un verso en concreto. Es un verso del Parsifal, escrito en alemán por un trovador que se llama Wolfram von Eschenbach, en el que dice que los Templeisen, o sea, los templarios, son los guardianes del Santo Grial. Y este es un poema que se llama Parsifal y el Grial, que a partir de este poema se hizo la ópera de Wagner y es muy importante para Alemania. Es un poema súper extenso y es ahí donde la primera vez, y no es que se diga muchas veces, el poema es súper extenso y a los templarios se les cita 2 o 3 veces contadas a lo largo de todo el poema. Esta es la fuente. Pues solamente estos versos ya han dado origen a este género literario que es Los Templarios del Grial y a decir tonterías una detrás de otra y nadie te avisa que son esos versos. ¿Esos versos qué dicen? Pues esos versos dicen que en Montsalvage, que dice el trovador, los templarios custodiaban el Grial. El- este trovador, a su vez, se había inspirado en un trovador anterior, que era Chrétien de Troyes, que era un trovador francés, que había hecho un cuento que se había quedado inacabado y que el trovador, en ese primero no se cita a los templarios, es en este segundo de Wolfram von Eschenbach en el que se extiende esta narración y se hace muchísimo más grande, ¿vale? Y cuenta el recorrido de un joven caballero que se llama Perceval o Parsifal, ¿vale? Perceval en la versión francesa, Parsifal en la versión alemana. Pero el autor alemán dice que él está contando mejor la historia que su autor anterior, que es Chrétien de Troyes, que la había escrito hacia 1180. En estos dos poemas, que son súper extensos, en ningún momento se identifica con el cáliz de la última cena. Eso nacería posteriormente, a través de otros textos posteriores en los que sí que se dice que ese objeto maravilloso que los templarios custodian es el que Jesús utilizó, pero en estos dos primeros versos no se identifica, aunque hoy lo entendamos como sinónimo, no nacen como sinónimo. Hoy lo vemos como un sinónimo, pero el que leyera los versos no se dice, ¿vale? Sí que se plantea como un objeto especial, como un objeto maravilloso que ve un personaje que se llama Perceval al llegar a una corte, a un castillo, ¿vale? Entonces esto pues sigue siendo un enigma, no, teóricamente no hay consenso académico al respecto, pues porque se supone que es inalcanzable, que eso se quedó en un consenso ya a principios del siglo XIX en el que eso era pura fantasía, que los trovadores estaban inventando
y que de haber algo, pues podían ser reminiscencias celtas, que como esto no había ningún objeto similar ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en Francia, pues los trovadores estaban inventando, que podían crear a su como quisieran y era simplemente una fantasía. Entonces, ese objeto no existe. Y hoy es si tú ves oficialmente en la Wikipedia o en cualquier fuente, te van a decir que ese grial de los templarios no existe, es un mito inalcanzable, un ideal caballeresco, ¿vale? Efectivamente, el trovador está haciendo también una poesía y está utilizando ese concepto para hablar de otras cosas, para hablar de lo sublime, de los retos, de la pureza, del sacrificio, de muchas cosas que se va viendo a lo largo de los versos. Y hoy se ha entendido como que es eso, que es lo sublime, encontrar el grial es lo máximo, es lo más, el objeto final, la búsqueda por antonomasia. ¿Vale? Entonces se da por hecho que no existía. Pero estamos muchos, unos cuantos, que decimos que sí, aquellos trovadores tenían un objeto que usaron como referente y a partir de ese crearon el concepto de grial en las obras, que esas obras están haciendo leyenda. O sea, sí, en las leyendas hay una base histórica que transformada, magnificada, pues ha pasado con los siglos pero identificable. Podemos decir, el Cid campeador que se nos presenta en los poemas del Cid es una leyenda, pero lo podemos identificar con Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Eso no, eso se acepta, ¿no? Mientras, pese a que en el Cid, en el poema como tal, hay errores, hay exageraciones, pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que aquí, como se ha perdido la conexión, se cree que es una cosa mágica, luego hay 20.000 órdenes o pseudoórdenes diciendo que cuando seas elevado te enseñarán el secreto del grial y a partir de eso pues engañan a la gente básicamente, eso es lo que están haciendo muchas hermandades. Entonces vamos a buscar el grial. No vamos a buscarlo como sinónimo del Santo Cáliz, pero también hablaremos de la cena de Jesús y de cómo eso se transforma en el grial. Hablaremos un poco de las copas que se usaban, de todo ese rito que celebramos esta Semana Santa. Voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, pues esto es un poquito la introducción rápida. Luego voy a ir muy rápido porque esto de las pantallas agobia un poquito y lo que a mí me interesa es casi más el debate y la confrontación de ideas y el que hablemos todos un poquito que las dudas, resolver las dudas o lo que sea que los propios datos en sí, ¿vale? Entonces, a ver si me deja pasar la imagencita. Vale, este es el Chrétien de Troyes, el primer trovador. Vale, el trovador nos está contando una historia de un caballero, bueno, un joven aspirante a caballero que llega a una corte, allí se le da una espada y en esa corte ve una ceremonia. Y en esa ceremonia aparece un gris. No se ve, ¿Eh? cariño mío. Yo no veo nada. Perdona, ¿No? pero no se está. Bueno, esta es una de las primeras imágenes que tenemos en las versiones, los copistas, pues en algunos momentos hacen imágenes y entonces hacen la ceremonia esta que os comentaba del caballero que llega a un sitio en el que ve un grial. Esto me sale. Se ha ido. Sí, Ahora. En el que, ahora no, sí. sí. En el que hay un grial precioso, ¿vale? Y también ve a un rey herido, que hablaremos después a ver si rápidamente, que está convaleciente, tiene una herida en la pierna y que la intentan cauterizar con la lanza y el grial también se utiliza para llevar la hostia consagrada. Del grial comen, no beben, es muy curioso lo que dicen los versos, aunque también en otras partes, o sea, dicen que beben, o sea, es una cosa extraña, porque ya lo veremos. Dicen que beben, pero que también comen, que en el grial está contenida la hostia consagrada, ¿vale? De la que se está alimentando este rey moribundo. Bueno, pues al... A ver si me deja y avanzar por un lado o por otro. ¿Esta imagen de dónde viene? ¿Es española, francesa o de dónde Es, viene? es, es de los primeros versos, de los primeros manuscritos en francés. Vale. ¿Vale? Y ¿Y hablamos de qué año más o de menos? 1180, siglo XII, Vale. ¿vale? Es la primera aparición del concepto
Sí, de Grial, del concepto de Grial, ¿vale? Porque yo os digo que luego eso se une al de Santo Cáliz, que luego nos retrotraeremos a la Biblia y veremos un poquito vale. el concepto, pero vamos a diferenciar, ¿vale? Porque no mezclar conceptos, sino identificar cuál es el Grial de los templarios, ese es nuestro objetivo, ¿vale? Si a partir Sí, de eso encontramos la en copa la, de Cristo. en la Biblia apenas hay Por ningún... eso es que en la Biblia no sale la palabra grial. Y en los primeros poemas no se dice que es la copa de bendición. ¿Vale? Simplemente se presenta como un objeto maravilloso, que se le tiene mucha veneración, mucho respeto, pero no se dice por qué esa veneración. Eso vendría después y al final se hace un sinónimo. Se entiende cómo es que es la copa de la última cena. Pero claro, como no han encontrado el referente histórico de estos versos, pues para la mayoría de las personas del mundo el grial no existe. Y ahora veremos que sí hay un referente histórico y una pieza en sí que va a demostrar que es el objeto de las leyendas, ¿vale? Esto está enmarcado dentro de la leyenda artúrica. Este caballero también se dice que conoce al rey Arturo, que el rey Arturo está muy interesado también en hacerse con el grial. Bueno, todo ese tipo de historias que se convierten en un elemento narrativo fundamental, ¿no? Entonces, pues eso, se supone que no es accesible, que nadie la ha encontrado. Hay muchos que dicen serlo. Entonces, hoy vamos a intentar identificar. Este es el Santo Catino de Siena, por ejemplo. Hay un cáliz de Akbar, un cáliz que conserva una mujer en su casa, súper cutre, que dicen que estaba en Glastonbury y que como Glastonbury tiene mucha relación con el rey Arturo, este sería el Grial, que veréis que es absurdo. Hay mucho, ahí, por ejemplo, el cáliz de Ocebreiro en Galicia, que se le tiene mucha veneración y que algunos dicen que también podría ser este objeto que los trovadores estaban identificando como el Grial. ¿Y el Hay de en León? estos, sí, este es uno arqueológico. También se dice que es una reminiscencia de mitos celtas, o sea que el trovador no estaba hablando de su época medieval, como está en los versos, pero sin embargo la gente cree que es una reminiscencia de los mitos celtas de los calderos mágicos, que tampoco funciona. Y el de León, el de León no lo he metido aquí. Bueno, este es un señor que se llamaba André de Mandach, que ya analizó estos versos y en este libro que se llamaba Le Roman du Grial Originel, que coge los libros y los identifica con el contexto histórico que rodeó a San Juan de la Peña en el siglo XII. O sea, este señor propone, entre otras cosas, yo en el libro de Anfortas lo he ampliado, porque este señor se dedica a identificar a uno de los caballeros del rey Arturo como un personaje histórico y yo lo amplío hasta 6 caballeros y que sería Alfonso I el Batallador, el generador de todas estas leyendas. La búsqueda del Grial, hay muchas personas. Por ejemplo, está este señor que se llamaba Otto Rahn, que era un señor que también estaba fascinado por estos versos, y decide analizar estos versos y encontrar un contexto histórico que lo identifique. Entonces, este señor tiene una buena idea, aunque luego tiene un mal final porque se vende a los nazis y Pero Otto Rahn se, era el de la Anne Neighbor, ¿no? el Enerve, este mismo. Este señor sí empieza a trabajar bien. De esta manera que yo digo, busca en los versos del Parsifal, identifica los lugares y los personajes y así hallarás el Grial para encontrar el contexto histórico que ha dado origen a todas esas leyendas de los templarios, ¿no? Y el Grial. Entonces este señor se da cuenta de que se menciona un monte y se dice Montsalvage en alemán, ¿vale? Entonces él dice, ¿ese Montsalvage qué monte es? Porque una vez identifique al monte, podrá identificar las personas y al final identificar el objeto. Pero este señor se le va la cabeza porque delira y el Montsalvage lo identifica con Montsegur, que era la fortaleza donde los últimos cátaros se refugiaron, ¿vale? Pero los cátaros no creían en reliquias y ese análisis que hace con la realidad histórica no encaja por ningún lado. Entonces, ¿dónde está? La idea es encontrar No era con Montserrat también, perdona. Claro, claro, el jefe de este señor, como sabe, que se llamaba Heinrich Himmler, Sí. como sabe la mecánica que está utilizando este señor, dice, pues será Montserrat. Montsalvage es Montserrat. Entonces, por eso viaja a Montserrat a preguntar por el Grial, porque él cree que está basado en una historia que nace a partir de esa montaña y esa montaña es Montserrat. ¿Vale? Y los monjes de allí le dicen, no, aquí tenemos a la Moreneta, nunca hablamos del Grial. Bueno, este es Montsegur, donde intentaron encontrar el Grial, no encontraron nada. Aquí está la visita que comentas
de Heinrich Himmler al santuario, en el que le dijeron que no, que aquello era absurdo, que ellos nunca habían tenido el Grial. Bueno, hay una montaña en los Pirineos muy pequeñita que se llama Monte San Salvador, Mont Salvatoris, Monsalvas, ¿vale? Podría ser esta, se parece el nombre, ¿no? ¿Qué hay bajo esta montaña? Pues la abadía fortificada de San Juan de la Peña, donde sabemos que en el siglo XII estuvo custodiado por templarios, aunque las crónicas nos dicen que eran monjes guerreros, eh, eh, pero de benedictinos, pero parece ser que también los templarios debieron estar custodiando esta fortaleza. Entonces, ¿cómo se describe en el paisaje del Grial? Se describe con unas montañas graníticas que se alzan hacia el cielo, dice efectivamente. Entonces, aquí hay una montaña granítica que se alza hasta el cielo, que son las paredes de granito de San Juan de la Peña. O sea que los versos están encajando. Nos habla de la montaña, las torres graníticas, una fortaleza que está escondida, y esta fortaleza el caballero se la encuentra, sube hasta arriba y luego baja. Y antiguamente, para llegar a San Juan de la Peña había que subir a lo que son hoy los llanos de San Juan de la Peña y luego bajar. Y te encontrabas, de repente, aparece al girar una curva, ves el monasterio. El monasterio no se ve acercar, ¿vale? También dicen que hay una fuente, y efectivamente dentro del monasterio de San Juan de la Peña hay una fuente, o sea que los versos y la descripción de ese castillo y este castillo en el que tenemos documentado que en el siglo XII estuvo custodiado el Santo Cáliz coinciden. Entonces, la idea es encontrar al caballero. ¿Quién sería el personaje histórico detrás de Perceval? Pues entonces, este señor André de Mandás identifica a este caballero como Rutru o Rotrón III, conde de Perceval, ¿vale? Este caballero, el Rutru III, el conde de Percha, estaba emparentado con la corona de Aragón. Eh, la hermana, o sea, la madre de Rutru, que se llama Beatrix, era hermana de Felicia de Rusí, y Felicia de Rusí se había casado con Sancho Ramírez. Entonces, Sancho Ramírez era el tío de Rutru, ¿vale? A los pies de San Juan de la Peña vivía en ese momento doña Sancha de Aragón, que era la hermana de Sancho Ramírez y tía político de Rutru. Luego estaría Alfonso I, que era el hijo de Sancho Ramírez, uno de los hijos de Sancho Ramírez, y finalmente Ramiro II, que cuando Alfonso I dejó el reino a los templarios, heredaría el reino Ramiro II el monje, ¿vale? Entonces, ¿qué nos cuenta el poema? El poema nos cuenta que Perceval llega a ese castillo escondido en las montañas, que se encuentra a un rey herido o moribundo, y que le dicen que ese es su tío, y efectivamente, Rutru de Perche tenía un tío, que era Sancho Ramírez, que podría ser el rey herido. A los pies de San Juan de la Peña, el caballero baja y se encuentra a una dama que le dice que es hermana del rey que está moribundo, o sea, sé que podríamos identificar con doña Sancha de Aragón. También aparece un rey pescando, al que se le llama Anfortas, ¿no? Que dice que es hijo de ese rey moribundo que se sirve junto al Grial, o sea, Alfonso I el Batallador, pero es que la coincidencia sigue y encontramos a un personaje que dice que es un monje y que es también hijo de Sancho Ramírez. Entonces, ¿quién sería este monje? Ramiro II el monje. O sea, entre los versos y la realidad, las coincidencias son innegables. No es ya una cosa que se parezca, son muchas. A Alfonso I se le dice que es el rey pescador porque cuando intentó conquistar Granada, para superar las hazañas que había hecho el conde de Perche, acabó pescando y dando de comer a toda la tropa con lo que él pescó. Entonces, por eso los trovadores lo llaman el rey pescador, ¿vale? Porque están halagando al gran conde de Perche, que había conseguido que que el gran rey Alfonso se pusiera a pescar. Entonces es como una especie de pequeño chiste, ¿no? Vamos a ver. En San Juan de la Peña estaba el Santo Cáliz. Lo tenemos documentado
por ejemplo, en este cáliz, en este capitel que hay en la cercana iglesia de Jaca, en el que se ve, aquí debajo se lee Sixto II, aquí no se puede ver muy bien, pero está grabado, o sea, es un documento. Según la tradición que hay en San Juan de la Peña, Sixto II le dio todos los objetos sagrados que había en Roma a su diácono San Lorenzo. Y este, a su vez, lo mandó esconder en Huesca. Y a partir de los años acabó siendo custodiado en San Juan de la Peña, ¿vale? Esto es un poco la historia que podemos decir tradicional o religiosa, en la que hay varias crónicas ya también del siglo XII que nos cuentan esa leyenda, bueno, esa tradición de que allí tenían el santo cáliz. Entonces, además de este capitel, en el museo que hay allí en San Juan de la Peña, podemos ver un capitel que también era parte de la antigua catedral y en el que podemos ver una persona con una lanza, tal como en el dibujito de los poemas, una persona que le está entregando una espada a otro, este capitel por desgracia está muy roto, y una persona que parece que está de perfil que se parece a la dama de aquí. O sea que es que el capitel nos está contando lo mismo que nos podría estar contando lo mismo que nos cuentan los versos. Entonces, en 1960, Antonio Beltrán, que es este señor de aquí, el obispo de Valencia, que es el lugar donde finalmente, tras sucesivos reyes, que lo fueron primero Martín el Humano, compra el cáliz a los monjes de San Juan de la Peña, luego Alfonso el Magnánimo lo dona a la Catedral de Valencia, todo eso está ya bien documentado, o sea que desde San Juan de la Peña, esta es la pieza que estuvo en el siglo XII en San Juan de la Peña. Y este señor de aquí es Antonio Beltrán, que dijo que eso se trataba, la pieza de arriba, la copa de Ágata, es una copa de bendición de la época de Jesús. Es una copa, hoy sabemos que además de ser una copa de bendición, es una copa hebrea de bendición, porque los judíos lo tienen catalogado como parte de su cultura, porque no se podía utilizar cualquier tipo de material ni podía ser de cualquier tamaño. Por ejemplo, el cáliz de león no cumple ni el pulido reglamentario para que sea una copa de bendición del siglo I, una copa kosher, ni el tamaño. Cosa que sí hace el de Valencia, y además tenemos todas estas analogías que os he ido contando entre los versos y el objeto. O sea que este es el objeto que dio origen a la leyenda de los templarios. Y no solo eso, perdona, ¿no es de obsidiana? no, es de ágata. Obsidiana, no, es de ágata, ¿vale? Que la obsidiana es muy dura, es de ágata. Es una copa de una piedra de ágata que se pulían, se hacían transparentes y fue lo que se utilizaba antes de que se inventara el vidrio. Entonces, tenía que tener un pulido especial porque los judíos ha de ser purificable las piezas, ¿vale? Entonces no puede ser de madera, no podría ser de metal. Entonces, a un maestro como Jesús se le daría un objeto de esas características para utilizarlo en la cena, porque él no está en su casa, él no era pobre, era un rabino, ¿vale? Era un rabí, era una persona normal. Entonces, cuando fue a una casa de un maestro, se le daría una copa como esta. Ahora, que esto estuviera en manos de Jesús ya es parte de la fe, pero si tú quieres poner en el contexto histórico, se estaban utilizando para una cena de Pascua, la cena más importante, este tipo de copas. O sea, es una copa hebrea de bendición del periodo del Segundo Templo. Nos dicen los expertos judíos. Para los judíos es un elemento de la cultura judía. Lo tienen catalogado como tal. Para nosotros es un elemento de una reliquia cristiana, ¿vale? Pero claro, como hay tantos objetos que decían serlo, este es el único que arqueológicamente pudo estar en ese lugar. Luego si eso os explicaré más datos. Bueno, cuando este señor estaba haciendo este análisis arqueológico, encontró que en la base de la pieza hay una inscripción en árabe en mayúscula, en árabe cúfico. Lo estaba limpiando y entonces él ve una inscripción y como tenía que hacer un análisis físico de la pieza arqueológico, pues describe que hay una inscripción, ¿vale? Lo deja ahí reflejado.
Y la inscripción, ¿qué dice la inscripción? A ver si tengo aquí la traducción en hebreo. No, no. La traducción dice Jesús, Dios. ¿Vale? Eso es lo que dice la traducción. Yahvé, ¿veis ahí que pone Yahvé? ¿Vale? Pues es Jesús Dios. Pero eso en árabe, ¿vale? Pero tiene una particularidad esta inscripción. Si se ilumina, o no, si se pusiera un espejo, se vuelve boca abajo la inscripción, ¿vale? Y se transforma en hebreo y vuelve a traducirse como Jesús Dios. O sea, en el cáliz hay un mensaje que dice Jesús es Dios. Jesús Dios, tanto en árabe como en hebreo, ¿vale? Lo que pasa es que en hebreo necesitarías un espejo para que se invirtieran los caracteres, la inscripción. Bueno, pues en los poemas del Parsifal se dice específicamente que en el Grial había una inscripción con letras celestiales. O sea, fijaros en el detalle. Y dice más. Esa inscripción aparece y desaparece ante la vista de los caballeros, que es otra cosa mágica del Grial que las personas creen que es un efecto de la fantasía de los trovadores, ¿no? Bueno, pues veremos que no es así. En aquel momento, junto a los reyes de Aragón, estaba este señor que era Petrus Alfonsus, que era un rabino y que hacía tetragramatones, o sea, juegos de palabras entre Jesús y la geometría. Entonces, este señor sería la persona que idearía este juego de palabras entre dos idiomas diferentes, que dice lo mismo en dos idiomas diferentes, dos caligrafías diferentes, solo que una en versión en espejo, ¿vale? Entonces, pero tenemos un problema, y un problema es que hay una primera definición de la palabra grial en francés. Entonces, grial nos está diciendo que es un plato. Entonces, un grial cubierto de piedras preciosas y el más de la tierra sería un plato. Y de hecho, os he contado que los caballeros comían de la hostia consagrada y bebían. Es una cosa extraña. ¿Qué era ese objeto tan raro? Bueno, los cálices del siglo XII en San Juan de la Peña, bueno, en el Museo de Barcelona se conservan cálices del siglo XII, solían tener este aspecto. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo se ponía la hostia consagrada y la parte de arriba había veces que se utilizaba como vaso para poner el vino y hacer la bendición del vino. Entonces, lo que propongo yo es que en San Juan de la Peña el cáliz no estaba con el aspecto que hoy podemos ver, que sería transformado con Martín el Humano. Martín el Humano lo compra de este aspecto y luego lo engalana y le da la forma que hoy podemos ver. Pero entonces ocurre una cosa, la inscripción esa está hacia abajo, no se podría ver. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que propongo es que la inscripción, cuando se iluminase, se proyecta contra el mantel. Y se puede leer esta versión que os comento especular en árabe que dice Jesús Dios. De hecho, lo he comprobado en una réplica del Santo Cáliz, que aquí no tengo en una pieza del Santo Cáliz, mirad ahí el vídeo. Cuando le iluminas, la inscripción aparece y desaparece. ¿La veis ahí? Que es exactamente lo que están describiendo los poemas. Hay una inscripción en el Grial, no hace falta borrar la inscripción porque ella desaparece por sí mismo de la vista. Entonces nos están contando un efecto lumínico que tenía el Santo Cáliz. Esto lo he comprobado con una pieza exactamente igual a la que es el Santo Cáliz, y sí, la inscripción no solo se proyecta, sino que se amplía. Entonces, es la primera vez que utilizando unas cosas que son poemas se hace un descubrimiento arqueológico. O sea, no es una cosa que yo diga, sino es una cosa que se demuestra por sí misma. Que los versos no están inventando nada, sino que están describiendo el Santo Cáliz de Valencia con el aspecto que tendría en San Juan de la Peña. A ver esta foto. ¿Veis? La parte de arriba es la Sagrada Reliquia. La parte de abajo no se considera reliquia, pero es del mismo material.
¿vale? Entonces, en el monasterio, a ver, creo que tengo una foto por aquí. Aquí vamos. Esto es como los canteros, a la derecha podéis ver cómo los canteros dejaron representado el Santo Cáliz en el capitel que están representando la última cena del Señor. Y en esa última cena hay un elemento con esas dos esferas. ¿Por qué? Porque el cantero está grabando lo que está viendo, el aspecto que tiene la reliquia en el siglo XII, que posteriormente se cambiaría. Entonces, esto se presentaba así, abajo, en la parte inferior, se ponían las obleas, las hostias consagradas, y la parte de arriba no tendría la crucecita esta, se giraba y se convertiría en un vaso. Por eso dicen que los caballeros comían y bebían, ¿vale? Entonces, por eso también dicen que es un grial, es un plato, es una definición de plato. ¿Por qué? Pues porque le estaban dando ese nombre, porque estaban utilizando lo de abajo como un modo de darle el nombre al copón, ¿vale? A la pieza que se utilizaba en San Juan de la Peña. Entonces, pues eso, conocemos el aspecto que tiene hoy. Incluso he encontrado pinturas en este Teruel en la que se representa este cáliz. ¿Veis aquí el caballero en la grupa en el que se presenta como una esfera con dos partes, ¿vale? Esta es la pieza esa que digo yo, que es en la que formaba el cáliz, y bueno, y ahora podemos identificar el objeto que dio origen a la leyenda como el Santo Cáliz de Valencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque es también un grial, lo que pasa que el grial a lo largo del tiempo se transformó y ya no es identificable. Entonces, este fue el objeto que los templarios protegieron y defendieron y que se hicieron los versos para hablar del grial. O sea, pero no porque lo diga yo, sino porque gracias a la inscripción lo podemos demostrar. Entonces, todos esos ríos de tinta que hablan de un montón de tonterías, pues no tienen ningún valor. Lo que pasa es que, claro, esto lo defendemos dos o tres y el resto de personas. Y bueno, y luego está el tema del rey Arturo. ¿Qué ocurre con el rey Arturo? Pues que Alfonso I el Batallador, la vida del batallador se utilizó como modelo y sus caballeros, templarios, todos ellos, para el rey que se describe también en este siglo XII, junto al Grial. O sea, el auténtico rey de la tabla redonda y de los caballeros de la tabla redonda era Alfonso I el Batallador, que eso es lo que voy explicando, cómo cada uno de los caballeros, aparte de este conde de Perche, se pueden identificar con los personajes que aparecen a partir de este siglo XII en la literatura artúrica, en la literatura medieval. Entonces, pues eso, que no es tan complejo, es fácil de entender, que sí, que esta es la pieza española que el mundo conoce como el Santo Grial, lo que nosotros ahora lo conocemos como el Santo Cáliz de Valencia, y estuvo custodiado por los templarios. Esa era la función de los templarios en la corona de Aragón: defender al reino, participar en la reconquista y defender las reliquias. Entonces, a partir de eso se crearon una serie de poemas que nos han llegado a nuestros días, pero que no se han desconectado de la realidad histórica, y ahora por eso se dice que el Grial es... Y la gente se pone a imaginar cosas, pues porque se ha perdido el contexto histórico, pero lo podemos demostrar en cuanto que podemos tener una prueba física de cómo la inscripción aparece y desaparece. Entonces, no hay ninguna duda de que este es el objeto de la leyenda, este es el cáliz de los templarios, este es el Santo Grial de los templarios, ese secreto mágico, ese secreto no sé qué, está aquí. Y lo podemos demostrar 600 años después. Entonces es un referente para todos los templarios, debería ser un referente para todos los templarios del mundo, aparte de que el concepto de grial ya trasciende a lo material y es un concepto espiritual. Yo no quiero decir que solamente es material, pero también es bonito encontrar la pieza que dio origen a esa leyenda, densificarlo y que se convierta en un objeto, ¿vale? Entonces, para que la gente no empiece a divagar ni a creerse lo que leen las novelas, porque la realidad es muy distinta. Pues bueno, un poquito es un poquito rápido la presentación para que entendáis un poco las líneas básicas de la investigación. No sé si ahora alguien quiere hacer un comentario. Una pregunta. Baja la voz. Yo tengo una pregunta. ¿Dónde lo podemos ver, Sergio? Ah, ¿En la Catedral de Valencia? sí, es que claro, el problema es que como no está inaccesible, sí, tú entras a la Catedral de Palencia, pagas 4 euros o 6 euros Sí, bueno, sí.
y está expuesto allí en una capilla que se llama la Capilla del Santo Cáliz, pero que- y está expuesto desde principios de siglo, pero está en la catedral desde antes, desde Alfonso el Magnánimo ya se encuentra en Valencia custodiado. De hecho, se salvó en la guerra civil porque lo querían robar los nazis, se salvó en la guerra de sucesión, o sea, ha habido mucha gente valiente que ha estado detrás de esta pieza para que hoy la podamos ver allí tranquilamente. Pero claro, como no es un lugar más, o sea, esperamos algo más de trascendencia, como lo estamos como se muestra tan tranquilamente allí frente a todos, pues este es el grial, este es el gran secreto de los tres. Pues sí, porque en San Juan de la Peña, en esos momentos no se había ni conquistado Huesca, entonces estaba muy expuesto, no se podía hacer apología, era el secreto de los templarios, que había una pieza de esa magnitud en un sitio tan expuesto en esos momentos a la Reconquista. Podía haber una rafia, podía haber un asedio y se podía. Entonces, ellos crearon esos versos para hablar de este objeto, pero también para explicar más cosas de la nobleza, del valor, de todas esas cosas, pero utilizaban este objeto como referente. Lo que pasa que, sobre todo creo yo, con la caída del temple, se desconecta el objeto de la leyenda. Y entonces por eso ahora los anglosajones no lo van a encontrar nunca, ni los franceses, ni nadie, porque se desvirtuó la leyenda y ya no se encontró. ¿Vale? Entonces, pues en esas luchas estoy en reivindicarlo como el objeto que dio origen a la leyenda, el objeto de los templarios. Ok. Si he entendido bien, este es el que con un espejo se puede ver Jehová, tanto en árabe como en... Eso es. y eso te lo hacen, te lo demuestran allí en la Catedral de No, Valencia, que en la va, no, no, capilla. no, 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 no. no, no, hombre, eso es Y en la con una capilla. linterna se puede ver, o sea, si coges Sí, una y yo lo, linterna... lo he conseguido hacer porque me hicieron una réplica Sí. de la pieza en sí y lo pude experimentar in situ en una réplica. La idea es que me dejen mostrarlo al mundo con el original, grabarlo una vez y mostrarlo, porque no te puedes acercar al cáliz. El cáliz está en una vitrina, hay una cinta de estas de seguridad y tú lo ves allí expuesto. ¿Vale? Luego sí que hay un centro arriba, un museo en el que te explican lo de la inscripción y se puede ver, pero esa inscripción a simple vista no se ve. O sea, necesitarías luz para que se magnifique, porque está como camuflada dentro de la piedra. Y han Es- llegado es- a hacerte la réplica con la inscripción camuflada. Qué fuerte. Por láser o... y, claro, no, sí, grabado con un grabador de estos de piedra, como se graba el metal, son los Sí, artesanos me lo sí. grabaron. Bueno, ahora Y me toca ser malo a mí. sí, Vamos a ver, el grabado, el problema del grabado es que hablan que ya en el siglo XVII, creo que fue el siglo XVII-XVIII, ya consiguieron hacer este tipo de grabado. Y entonces ahí es donde ponen la duda al Cali de Valencia, diciendo que puede ser que hicieron esta grabación posterior. Eh, ¿Por qué hacen esto? Pues como bien tú sabes, hay una disputa ahora mismo muy fuerte entre el Cáliz de León sí. y el de Valencia y otro que hay en Portugal. Sí, bueno, sí, en Portugal es todo el país. En Portugal es una inscripción que llama Portugrial, es todo el país, no es una inscripción. Los de Portugal creen que esto. Vamos a ver, no es una falsificación por varias razones. La primera es porque han hecho análisis de la caligrafía, ¿vale? Y esa caligrafía es el árabe en mayúsculas, árabe cúfico del siglo XII. Entonces, no se añadió posteriormente. Y aparte, por otra razón más, No, no, perdón, más, perdón. más contundente, cuando creo que aquí la he pasado muy rápido, no sé si está aquí, la, la inscripción, a ver, Ti, ti, ti. Lo he guardado aquí, lo tengo aquí. Bueno, cuando se descubrió un documento en el que
está encriptado la palabra, ¿veis este de aquí? ¿Veis la C, la A? Este documento es del siglo XII, de Pedro I de Aragón, ¿vale? Que reinó después de Sancho Ramírez y es otro de los hijos de Sancho Ramírez. Aquí hay escrito una relación de las reliquias que había en San Juan de la Peña, pero esa relación de reliquias es muy extraña, no era la habitual, y no se escribe el cáliz, porque se encriptó la palabra calix, lapis exilis. Bueno, en el poema del Parsifal se describe esa inscripción con esas mismas palabras, con cáliz, lápiz, exilis. O sea, el creador de este diseño, de este pergamino, encriptó el mensaje de que tenían el cáliz, con las mismas palabras que usa el trovador. Eso es una razón. Y luego, los Claro, pero diseños... el lápix era un mineral que utilizaban los romanos Sí, sí. para que era el previo al cristal. Claro, claro, porque esto, como es cristalino, ¿vale? Tiene ese aspecto de... Entonces se le llamaba el cáliz, lapsis, lápida, exilis, excelso. El cáliz de piedra excelso, o sea, el cáliz del... Y con esta misma palabra, el poema Wolfram von Eschenbach lo describe. O sea, cáliz, lápiz, exilis aparece en los poemas. Y este señor que os he mostrado antes... se ha hecho un análisis de los tetragramatones que él hacía. Este de aquí de la izquierda, el que está en el cáliz, el de la izquierda, eso es un tetragramatón hecho con la caligrafía de Pedro Alfonsiz, que era un sabio judío que se encontraba en Huesca en esos momentos. Y esto es la inscripción. Entonces, por análisis comparado de una con la otra, este tipo de caligrafía es el que estaba haciendo este señor en el siglo XII. Por eso que me decías antes de que si esa inscripción se pudo hacer cuando fuera, ¿no? Esa inscripción no se hizo cuando pudieran, porque los análisis comparados Pero así nos lo... perdóname, Sergio, pero a mí hay una cosa que no termino de entender y admito que no soy la persona más puesta en todo esto, ¿no? Pero estamos hablando todo el rato del siglo XII, ¿vale? Que es una fecha que está muy ligada a nuestra cultura templaria, ¿vale? Pero el cáliz era del siglo cero. Sí, cáliz es la pieza. En el siglo XII alguien tenía en San Juan de la Peña un cáliz de bendición de época judía del siglo cero, del siglo I. O sea, si Jesús utilizó ese o no lo utilizase, es ya cuestión de fe. Pero en el siglo XII ya se habían perdido los conocimientos para hacer este tipo de piezas. No se podían fabricar, porque al entrar a producirse el vidrio, esta técnica desapareció. Entonces, ellos poseían allí un objeto que arqueológicamente es del siglo I. Se estaban defendiendo un objeto que arqueológicamente si ha sido manipulado porque se le ha puesto todo el ornamento alrededor y se ha serigrafiado, por decirlo de una manera, y demás, a la hora de hacer cualquier tipo de prueba estará contaminada, ¿no? Por decirlo. No se podrá saber para las piedras no se puede hacer, no es como el carbono 14, no se utilizan los análisis del carbono 14, lo que se utiliza es la densidad de la pieza, el tipo de pulido, y a partir de eso se buscan piezas que tengan esas mismas características y se data a partir de ese uso. Entonces, como tiene ese grosor, tiene ese tipo de pulido específico, y hay piezas similares, ¿vale? Pero más pequeñas, pues entonces se identifica como una pieza de época judía, ¿vale? Pero independientemente de eso, en el 12 ya se están haciendo los poemas sobre el grial, utilizando este objeto como elemento de partida. O sea, siempre estará la duda de que si lo tuvo Jesús entre sus manos. Los arqueólogos te dicen que pudo estar, y tú podrás decidir si tú crees o no. Pero lo que no hay duda es que fue el objeto que dio origen a la leyenda, por toda esta correlación de similitudes que no pueden ser casuales. O sea, en San Juan de la Peña había un objeto
y unos caballeros y unos personajes. Fijaros si es preciso lo que nos cuentan los poemas a lo que ocurrió arqueológicamente, que la muerte de Sancho Ramírez, en los libros de historia, decían que estuvo asediando Huesca y murió de una saeta que le pegó en el hombro y al final murió de un saetazo en unas semanas, ¿vale? Y sin embargo, en el poema nos están diciendo que el rey que corresponde a Sancho Ramírez está tumbado en una cama y con una herida que no sana en la pierna. Bueno, pues los huesos de Sancho Ramírez se conservaron en San Juan de la Peña. Cuando se les ha hecho un análisis recientemente a esos huesos, lo que han descubierto es que murió de una herida en la pierna y es que no se sanó correctamente y que estuvo convaleciente en la cama mucho tiempo. O sea, la arqueología nos está acercando más a lo que nos dice el trovador que lo que los cronistas contaron. Los cronistas falsificaron la crónica porque el rey tenía que tener una muerte más digna, tenía que estar al frente de batalla hasta el final, y sin embargo, los huesos nos dicen también que los versos están basados en hechos arqueológicamente comprobables. O sea que no, que tenemos otra prueba más en esa autopsia del rey, porque durante mucho tiempo yo decía, digo, pues es que esto no encaja con la historia, es que no encaja con la historia, es que lo que estaba mal era la historia. Fijaros hasta el punto de detalle de que han encontrado la herida que no sanaba en la pierna de un rey. Pues es que esta es la herida que no sanaba en la herida de un pie. Entonces, estas personas se motivaban con el concepto de estamos defendiendo el cáliz de Cristo y vamos a la guerra, vamos a la reconquista para defender, y este objeto era el símbolo de esa lucha, de esos ideales. Entonces, por eso se le generó toda esta leyenda y se le generó toda esta magia, porque las personas necesitaban referentes. Y un referente que 20 siglos después, un montón de siglos después, en el siglo XXI, nadie ha podido decir, es una falsificación. No, es que nadie en el siglo XII sabía hacer esas piezas, no se podrían fabricar. Las pruebas que se le hacen al cáliz es por espectrometría, ¿verdad, Sergio? Le han hecho, sí. Consiguen saber si esa pieza, comparándola con otras de mismo tiempo, se sabe ciertamente que el cáliz de Valencia es de esa época. Es de esa época y de ese lugar. O sea, las piedras esas se estaban tallando piedras similares en Oriente. O sea, es un tipo de ágata que venía de Oriente, que en Oriente se trabajaba. Por ejemplo, cuando van a Jerusalén, me contaba don Jaime Sancho que cuando llegan allí les enseñan, nos llevaron al museo y dice, ¿tenéis uno entero? Dice, nosotros tenemos piezas de estas, trocitos. Y le enseñaron una caja que ellos tienen catalogados, trocitos de cálices de esa época, y no tienen ninguno entero. Y le dijo, y dice, ¿de qué excavación arqueológica lo habéis sacado? Y le dijo, de ninguna excavación arqueológica. Esto está en Valencia. Y cuando fueron y catalogaron la capacidad de... Los judíos tenían una ley muy, muy estricta que tenían que ser más de un revit. O sea, para celebrar la cena de Pascua, la cantidad mínima es un revit. Los vasos más pequeñitos no servían por una serie de cuestiones, porque se tiene que pasar de boca en boca y tiene que haber una cantidad, y esa cantidad mínima es un revit. Bueno, esa copa tiene un revit es una medida de capacidad. Pues esa copa contiene 2 revits y medio exactamente. O sea, está hecha ad hoc, expresamente, con medidas hebreas. ¿Me explico? Es como si tú tienes una garrafa de 5 litros y no sabes que pone 5 litros y cuando dices, esta es de 5 litros. ¿Vale? Pues esto es lo mismo, está fabricada para que esté dentro de las medidas hebreas. Por eso ellos lo catalogan como una copa hebrea de bendición.
¿vale? Cosa que, por ejemplo, el cáliz de ninguno lo cumple. El cáliz de León no cumple ni el tamaño ni el pulido, porque también ellos se fijan en el tipo de pulido, que tiene que ser un pulido específico, que llaman copas murrinas, porque se iban puliendo con mirra. Pues esto es una copa murrina del siglo I, de bendición. O sea, si nosotros no podemos decir no estuvo en las manos de Jesús, imaginaros en el siglo XII, en plena Reconquista, en los Pirineos de Huesca, cuando entrabas a una abadía y veías aparecer eso, que además es brillante. Imaginaros la sensación, el aire de magnificencia, porque esto no se presentaría como hoy. Hola, ¿qué tal? Mira, abro la puerta y ya veo el cáliz. Esto tenía toda una ceremonia, aparecería en la penumbra con esto brillando. Las personas allí o sea, se arrodillarían y tenían, o sea, y eso les generó la devoción al objeto. No, entonces, cuando volvían, decían, es que a los que se lo enseñaban, es que lo he visto, y no se lo enseñaban a todos. Entonces tenía el conde de Perchester era uno de los hombres más importantes de su época, tenía un potencial de motivación súper fuerte. Entonces, por esto era el grial de los templarios. ¿Y la Iglesia qué dice al respecto? Hasta el Papa de Roma lo Claro, vio como... en la Iglesia utiliza unos sistemas de validación no por espectrometría, ¿vale? Ellos utilizan un sistema que para ellos es tanto más riguroso. Utilizan un sistema que es el modo en el que se dice la misa. Ellos sabían que, según el ritual romano, el ritual que se utilizaba en Roma para celebrar la Eucaristía, en el momento de bendecir el vino, el oficiante tiene que decir, que siempre dice la misma frase desde el siglo II que se instauró, es el ritual más antiguo de lo que es la Eucaristía, dice, tomando Jesús este mismo santo cáliz, esto se decía en Roma en el siglo II, recordemos que Sixto II, bueno, pues este ritual se utiliza por primera vez en España para sustituir el rito mozárabe en San Juan de la Peña, porque lo tenemos documentado por Sancho Ramírez. Entonces, cuando ven esta traducción y dicen, en este mismo santo cáliz, esto lo estaban diciendo en Roma en el siglo II, y esto lo vuelven a decir en Roma, este informe llega al Papa y el Papa otorga el año jubilar del santo cáliz a Valencia, porque para ellos es el objeto que utilizó Jesús. Los papas, cuando han visitado Valencia, han oficiado con ese cáliz. O sea, ellos se declinan por esta pieza, sobre todo por eso, porque tienen el modo de decir las misas en Roma, decían eso, en este mismo santo cáliz. Et un preclarum cálicem, decían en latín, en este santo cáliz, en este claro cáliz, ¿no? Pues, y esa misma modo de hacer la Eucaristía, en el primer sitio de España que se utiliza es en San Juan de la Peña. Entonces, cuando ellos ven todo ese tipo de cosas, para ellos es como un análisis arqueológico, porque es un análisis de los ritos, y para ellos los ritos son muy, muy importantes. No se cambian las frases de la Eucaristía de cualquier manera, ni se traducen de cualquier manera, ni la decían por decir. Ellos saben que no se dicen por decir. Entonces, Pero en el Vaticano no han reclamado la pieza ni han... yo no recuerdo que hayan ido a visitarla y o algo así. los dos papas, tanto Juan Pablo II como Benedicto XIII, el anterior, fueron en peregrinación a Valencia y realizaron la Eucaristía con el Santo Cáliz, como una ceremonia, sobre todo el alemán. El alemán es... Juan Pablo II le dio un beso al Santo Cáliz, hay una fotografía en la que dice, si esto pudo estar y le dio un beso, utilizó la Eucaristía, pero el Ratzinger, que es un tío más cerebral, no le dio el beso, pero Ratzinger sabe para su cultura específicamente, para la alemana, lo importante que es. Y Ratzinger enseguida que se dio cuenta dijo, esto necesita un año jubilar. Y le ofreció un año jubilar. No se lo pueden robar y se dicen que nos llevamos al Vaticano. No, pero le ofrecen el año jubilar, que es igual de importante que el año jubilar de
San Juan de Santiago o el año jubilar de Caravaca de la Cruz, ¿vale? Pues este se le tiene un año jubilar, un jubileo, ¿vale? O sea, es para que veáis la importancia que le dan ellos. Lo que a ellos no les gusta es hablar de este objeto como grial, porque su cometido no es hablar de las leyendas medievales artúricas, ¿vale? Eso es una cosa que pertenece a la literatura, a los analistas de literatura comparada entre literatura y realidad histórica. Y no les gusta que se hable del grial, porque eso lo relaciona con los templarios. Y yo no sé por qué nos tienen mucho miedo y un poco de rabieta. Entonces, no les gusta hablar de grial. Sin embargo, sí que para ellos es el Santo Cáliz. El Santo Cáliz es ese, no hay más. De hecho, en la capilla del Santo Cáliz, un enamorado del niño, Cristo de la Coveta está en la capilla. Hay una inscripción hecha por Juan Pablo II en la cual pone que Juan Pablo II hizo en tal fecha la misma que atestiguaba y verificaba que eso era verdaderamente el cáliz. Y es escrito por Juan Pablo II en la misma capilla. De hecho, hermano, y se lo pasa a los hermanos que están, para que puedan ver esta inscripción que ya cualquier Valencia que tiene la suerte de poderlo cuando quiere, pues para mí es fuerte ver esta inscripción. Perdona, pero creo que tienes problemas con, Sí, con es el que volumen. No entiendo nada. No entiendo nada. se te oye fatal, ¿eh? Se te entiende muy mal. Sí, No, lo tenía quitado, ahora me oís mejor. Son y cuarto, son y 12, el cuarto tenía... ¿Era mío el que no se oía? ¿O Sí, no? el tuyo. sí, a ti. A ti, sí. A ver, ¿se me oye ahora? No. No, es que es un tema del micrófono, yo creo, ¿eh? Que tiene que tener algo acoplado, alguna, no sé. Se me ha oído Bueno, bien, ¿verdad? Os doy las gracias a todos por asistir, ¿vale? Muchas gracias, Sergio, por la explicación. Nos tendríamos aquí otra hora hablando sobre el tema del Santo Y más, ¿sabes? y más. Deciros que nuestro consejo ha decidido por lo menos hacer una reunión anual sobre explicación de varios temas como este del Santo Grial o el Santo Cáliz, por lo que nos. Yo soy lo que digo que la cena no hubo solo una copa o un cuenco, digamos. Tuvo que haber como mínimo 12. No, eso es un error. No había 12, No. porque en la cena de Pascua, en la cena hebrea, se utiliza, el cáliz de bendición, No. es este. Sí, efectivamente. Pero lo que quiero decir que posiblemente no había solo, ¿me entiendes? Sí, pero Grial como leyenda solo hay uno. No hay 12 leyendas de Grial. Habrían muchos platos, habrían muchos vasos, pero el vaso El tema de las vajillas, eso en esa época era un artículo de lujo, nada más que existían Sí. de verdad, ¿eh? Entonces, Sí, es un artículo de lujo. Y José de Arimatea era un rico de este entonces. quiero deciros eso, que Porque se hizo en su casa, sí. yo estuve en la casa de la Santa Cierto es que habría mucha vajilla, pero esta era la copa con la que Jesucristo Correcto. hizo la última cena. En la bendición en común de todos los vasos. pues, Esa era la bendición. Francisco, ¿se me oye? Sí, ahora sí. A ver, yo te pasaré Francisco porque estoy de Valencia y yo la veo. No, empieza otra vez. ¿O tienes otra vez el problema? Pues es que no lo entiendo.
A ver, ¿me oís? Ahora. Sí. A ver, yo te pasaré, Francisco, foto del Cristo de la Coveta, donde está el cáliz, y verás donde Juan Pablo II afirma y hace en una fecha en la misa con el Santo Cáliz, diciendo que en verdad es el Santo Cáliz. No, que sí, si yo no lo niego, cuidado. Lo que estoy diciendo. No, me refiero por la pregunta que hacía la iglesia que decía al respecto. Oye, no Se te va a ir Era el sonido. Se te va a ir el sonido, hermano. Bueno, lo que quiero deciros es que, bueno, que sepáis que como vamos a haciendo esta, como yo digo, una pequeña formación a los hermanos y aclaración, porque últimamente me estoy dando cuenta de que hay muchos hermanos que están perdidos de muchos conocimientos, saben lo básico, y yo creo que lo fundamental de un hermano o hermana caballero del templo es tener una buena formación. Por lo menos que cuando se hable de ciertos temas se sepa lo que se está hablando. Porque lamentablemente, como sabéis algunos, muchas veces se meten en un fregado y la lían parda. Permíteme, hermano Francisco, ¿me oyes? Sí. No. Permíteme, ¿se me oye? Sí. Permíteme presentarte a mi hermano Juan Antonio de la OCAI, un hermano muy querido. Juan Antonio, ¿puedes presentarte, hijo? No se oye. Preséntate. Se oye muy... No sé. Tenéis con vosotros, Sergio, intenta presentar a Juan Antonio. No. Que está Juan Antonio del prior de la OCAID, que también he estado en contacto con él mucho tiempo, que es un tío muy majo. Bueno, lo que decía Francisco, sí, que tiene razón, que hay que ir formando para que la gente no divague, ni se confunda, ni nada, y en esas estamos, Sí. en divulgar, y yo en lo que queráis ayudar en eso, porque me refiero, se puede debatir como hemos debatido nosotros todo eso, pero claro, que no puede decir, no, es que yo creo que el Santo Grial es María Magdalena. Así, venga, pinga, panga, pon. Hombre, señor, eso usted lo ha visto en una película. ¿Vale? De hecho, los hermanos utilizaron la primera regla fue la de San Benito. Y entonces, Correcto. esto de que dicen que fue la del Cister fue posterior. Cuando los hermanos se presentaron en Jerusalén, ellos llevaban implantada la regla de San Benito, la que habían en aquellos momentos más pura, podemos decir, ¿no? Pero eso no lo sabe tampoco mucha gente, ¿eh? Su primera regla era la de San Benito. Y igual que hay que decir que la del Cister viene de San Benito. San Juan de la Peña, de San Juan de la Peña se dice que eran monjes guerreros, porque San Juan de la Peña es una abadía fortificada, benedictinos, y que solamente respondían ante el Papa, o sea, no respondían ante el obispado. ¿Conocéis algunos monjes guerreros que usan la regla de San Benito y que estaban muy revinculados con la corona de Aragón? Yo creo que hubo un blanqueamiento de la historia y que San Juan de la Peña es un convento templario. ¿Vale? Pero no tengo las sospechas. A ver, Sergio, ¿sabes que Alfonso I el Batallador creó la hermandad que se llamaban Pobres Caballeros de Cristo? Sí, la hermandad de los Pobres Caballeros de Cristo de Monreal del Campo, una de las hermandades que funda. Bueno, ya saben. Y Fernando, tienes ahí la copa, no sé qué nos quieres decir. ¿Por qué brindamos? No, hermano Gran Prior, lo que estoy mostrando
es la copa, el cáliz que tengo yo en la mesa templaria, en el altar templario de mi casa, aquí en mi casa. Para los hermanos que no me conocen bien, yo provengo de la Orden Templaria Católica Escocesa en Perú, que lamentablemente por el COVID, el COVID mató a mis hermanos. Yo ejercía el priorato, era prior por la gracia de Dios, y gracias al hermano Francisco Miguel me han acogido los hermanos del Gran Priorato de España. En la Orden Templaria Escocesa Católica, nosotros entendemos que el cáliz es de piedra pulida, esa es la tradición. Entonces, por eso es que ustedes podéis ver aquí en mi mano el cáliz que está en el altar templario que tengo aquí en casa. Claro, no es ágata, es ónix, porque no conseguí, digamos, otra piedra que pudiera ser pulida tan delgada. La ónix es una piedra muy noble para eso, ¿no? Se permite ser tallada de una manera muy delgada. Aquí podéis ver ustedes cuál es el grosor ¿no? Entonces, básicamente era eso, ¿no? O sea, la leyenda nos dice que el cáliz es de piedra. Y ese es, digamos, un conocimiento que tenemos en orden desde hace mucho tiempo, ¿no? Dependiendo tenemos un conocimiento más. Sí. Fernando, ahora tenemos un conocimiento más, que el cáliz es de piedra y que tiene un mensaje de luz, que es un mensaje de luz, que se ve con la luz, que dice Jesús, Dios. Entonces, tus hermanos que en paz descansen de escoceses habían estudiado bien, habían leído bien, habían interpretado bien y habían dicho, los templarios debían de tener un cáliz de piedra que ellos consideraban el grial. Entonces, los templarios del siglo XII efectivamente tuvieron un cáliz de piedra que consideraron el grial y que hoy llamamos Santo Cáliz de Valencia. Pero que lo que pasa es que ellos no se ha perdido el vínculo de que está aquí, de que es pero se puede rastrear que algo así tendrían que tener. Y ellos, claro, estaban en lo correcto. Lo que pasa que, como se había perdido, no tienen nada similar, pues deben decir, necesitamos celebrar, hacer nuestras ceremonias con un objeto que sea de esas características. ¿Por qué? Porque cuando leen los poemas entienden lo que está diciendo. Entonces, recrean un objeto similar. ¿Vale? Por eso, pero aparte de eso, ahora tenemos un objeto que no solo cumple todo eso, sino que es que además tiene una inscripción que aparece y desaparece. Que eso que nos parecía de fantasía caballeresca, y no es fantasía caballeresca, es una descripción de un efecto óptico, de un pequeño truco que se hizo para magnificar esa experiencia de estar con ese objeto, de ver aparecer unas letras allí. Entonces, que efectivamente, que me gusta mucho saber ese detalle porque se corrobora que los templarios tenían que tener algo de piedra. Entonces dicen, nosotros deberíamos, lo han perdido. ¿Por qué lo perdieron? Pues porque pasó a los reyes, porque a lo mejor si la historia hubiera seguido como fuéramos como la Orden de Malta, esa pieza estaría dentro de un convento de la Orden templaria, pero como fuéramos eliminados, pues se nos hurtó todo nuestro bagaje cultural y todo se convirtió en fantasía, en película de Hollywood y en todo esto. Todo lo que los ingleses nos robaron durante tantos años. Pero pero fueron meticulosos a la hora de recrear un objeto, dicen, lo he leído, lo he entendido, tiene que, como no, pues si no lo tengo, Vamos, hermanos, que me está avisando lo recreo. El bicho. Hay que cortar. Muchas gracias. Solo una última pregunta, perdonar. Sergio, la inscripción, ¿cuándo se descubrió eso de la inscripción? Se descubre en los años 60. No había ningún documento. Cuando este señor lo limpia y pasa la uña, lo dice así en el libro, en el estudio, dice, cuando pasé la uña noté que había una rigurosidad, lo terminé de limpiar bien y vi que era una inscripción cúfica, ¿no? Entonces es muy difícil que alguien lo hiciera en el 16 para que alguien lo descubra en el 20 y que coincida con unos versos que están escritos en el 12. Claro. No sé.
buscamos la navaja de Occam. Lo Hermano más Francisco, sencillo es que eso estaba ahí, se mantuvo, cuando se cambió la forma de la pieza, se mantuvo, se perdió porque ya no se hablaba árabe, porque queda hasta malo que hay una inscripción en árabe en una copa de esa magnitud, se perdió, ese conocimiento se perdió, eso estuvo como una reliquia, no se podía... Bueno, sí, no me lío O más. sea, esto lo tenemos que repetir, ¿eh? Sí, totalmente. Francisco, Tanto del Grial como de San Bartolomé y este tipo de cosas. Muy bien, muy interesante y muchísimas gracias a todos, ¿eh? Venga. Francisco, te pasaré fotos para que las pases.